conductas de ningún tipo. La gente que le pide disculpas, hoy es un programa realmente accidentado, está todos los equipos técnicos de radio, son 2 personas tratando de ver qué es lo que pasa, y el tema va a estar resuelto definitivamente el lunes que viene, porque el lunes que viene hay un estudio de recondicionado donde vamos a poder trabajar a cierta distancia nosotros, y yo ya voy a estar en la radio, así que pedimos las disculpas correspondientes por los problemas técnicos que estamos teniendo, que hoy son realmente más fuertes que los que en otros días. A ver, nos concentramos un poquito en la síntesis de noticias. Te pido, Manu, que estés atento con el tema de los audios, concentrémonos en esto ahora. Después vimos todo lo que hay alrededor, lo vemos después en internet, porque si no, no va a salir ni una cosa ni la otra. A ver, arrancamos como cada día, por el panorama del coronavirus. Le voy a contar algunas cosas que no es que lo vea yo, sino que permanentemente cuando uno va viendo cómo evoluciona esto, habla con los expertos, con distintas personas que siguen tanto la parte sanitaria como la parte matemática con mucho detalle. Entonces le voy a contar qué preguntas surgen de los datos del día de hoy. A ver, hay datos que son realmente, si uno tuviera el dato de hoy nomás, serían realmente positivos del fin de semana. Por ejemplo, la cantidad de casos fue 9.900, que es un poco, es gigantesca la cantidad de casos. Pero como el pico fue 12.700 y estamos en un día hábil, ya no está el argumento de que el fin de semana se informa menos, etcétera, etcétera. Esos 9.900 por lo menos generan preguntas de cómo evoluciona la curva en el país, y de repente por lo menos refleja que no está disparada. Después hay un segundo dato de ayer que tiene que ver con la cantidad de fallecidos. Fue un número alto, 325, pero otra vez, ustedes, le digo el número simplemente para que vean que uno, cuál es la referencia que uno tiene, no tiene por qué ustedes entender todo, pero lo que la semana pasada todos los días hábiles fueron de 250, y el fin de semana anterior sumados fueron 250. Ahora, si vos sumás este último fin de semana con la cantidad de fallecidos que hubo el lunes, los 3 días de lo mismo. Entonces quizás también uno se pregunta, porque además cuando uno va más hacia atrás, una semana, 2 semanas, la cantidad de fallecidos está también bastante estable, o sea, si sube muy poquito, y de repente eso genera la esperanza, uno lo ve en las curvas grandes también de la Argentina, la esperanza de que estemos llegando a un nivel máximo, que esto no siga trepando, o por lo menos no siga trepando fuertemente, lo que no es una buena noticia porque son muchos casos y muchos fallecidos, pero por lo menos te da la línea de, bueno, hasta dónde terminar, cuánto vamos a tener que sufrir en Argentina. Igual hay que monitorearlo y seguirlo de cerca. Hay claramente, si uno mira lo que está pasando, nosotros lo veníamos contando, algunas novedades respecto al tema geográfico. Ustedes saben que durante gran parte de toda esta historia con el coronavirus, AMBA, o sea, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, era el lugar donde más fuerte había pegado, más fuerte era tremendo, y los últimos días el interior se representa la mitad del total. Con un agregado, yo venía diciendo hace rato una vez, me acuerdo que en una conversación telefónica le dije a ¿cuándo va a ser el día hábil que tenga 3 dígitos y no 4? Es decir, vos tenías 1.200, 1.100, 1.300, a veces sábado, domingo, feriado, 900 y pico, pero un día hábil, un día que vos no me digas, hay pocos casos porque es fin de semana, sino que bajó de 1.000. Bueno, ese día fue ayer hubo 965 casos en la ciudad de Buenos Aires, y ojalá eso refleje que la curva no solamente está estable, sino que está bajando. Si uno mira el promedio de los últimos 7 días en la ciudad de Buenos Aires, tiene un comportamiento ondular, pero en los últimos 10 días ya la parte de la onda viene hacia abajo y sigue cayendo, no por la nuestra está en el promedio de los últimos 7 días en el piso de lo que estuvo en los últimos 2 meses, pero sigue cayendo, y eso uno lo mira con esperanza. Lo mismo en la provincia está estable también hace 3-4 semanas, y cuando uno dice ciudad de Buenos Aires y provincia, ya con gente muy mezclada, por lo menos en la calle, sin transporte público, sin grandes aglomeraciones, etcétera, etcétera, pero con gente muy mezclada en la calle, y uno ve la ciudad de Buenos Aires, la provincia estable, y el sistema de salud aguantando, uno ve ahí una buena noticia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que más allá de que la Argentina está sufriendo mucho con la cantidad de muertos en relación al mundo, más allá de que es el país, uno de los países con más personas internadas en terapia intensiva, más allá de todo eso, uno ve que algo que en marzo decía ciudad y conurbano no va a aguantar la cantidad de pacientes que van a caer de repente, bueno, eso está aguantando. Lo que sí se da una pregunta enorme es qué pasa con el interior, que el interior sí está en un momento muy despegado, muy fuerte, con
100.000 casos y con sobre todo 5 o 6 provincias, esto es Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Salta y Río Negro, en casos que de varios cientos, algunos incluso como Mendoza o Santa Fe, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Así que ese es el panorama que va a definir de alguna manera las políticas que el Estado va a anunciar en los próximos días. Lo que pasa es que me parece que ya eso también denuncia que la forma de la anuncio va a ser distinta, porque Kicillof debería estar, Rodríguez Larreta debería estar, pero también alrededor de eso no debería estar Perotti o Suárez, el gobernador de Mendoza, que son localidades muy afectadas, o gobernador de todo el país. Veremos cómo lo presentan. En este contexto, me parece que el audio expresa el día de hoy tiene que ver con un personal municipal de la ciudad de Rosario, y con un megáfono intentaba ordenar la manera en que ese audio, creo que 16, Balma, intentaba ordenar la manera en que la gente usa barbijo. Y a mí me parece que es una idea buenísima. Yo, por ejemplo, lo pondría a Gracia, la pondría a Tamara, yo no tengo gracia, pero la pondría a Yamila, con barbijos, con megáfonos, en las plazas, ordenando cómo usar el barbijo, tomando el juego de la gente como si fuera un stand-up. Pondría a Malena Guizú, pondría a Ciudad Guad, todos los tipos que saben pararse en el escenario y ordenar con guardia, por si no quieren cagar a niñas, pero me parece que hace presente en los lugares públicos de esta manera, la manera que hay que cuidarse. Escuchá a la gente municipal de la ciudad de Rosario ordenando la manera de usar el barbijo. Escuchá. Atención a todos los ciudadanos, recuerden que el barbijo cubre nariz, boca y mentón. Por suerte está todo dentro de la misma cara. Y utilizar un barbijo caído es como llevar el casco en el codo, no sirve para nada. Caballero, ¿se le cayó el barbijo o la nariz se le subió? Se cayó el barbijo. Ahí está, listo. Condena social. Gracias. Muy bueno. Se le cayó el barbijo, la nariz se le subió. Uno piensa, yo tengo un barbijo que me cubre bien. ¿Vos sabés de su barbijo que cubre bien la nariz? Sí, tengo un barbijo que me cubre bien. Igual, viste que el elástico se afloja, hay que ajustarlo, pero sí, la nariz siempre va dentro del barbijo, por favor. Además, que barbijo de ese tamaño extra grande, ¿no? Para que te cubra eso. Bueno. No, sí, es un barbijo muy grande. Yo te digo que yo tengo un problema con las orejas, con los barbijos. No sé por qué razón en el diseño de mis orejas, no importa el barbijo que me ponga, escuchá, me quedan las orejas como para adelante. Ah, porque no sé te por qué. Pero no entiendo la razón. Mirá que he probado, y es ridículo porque plop se viene para adelante. Pero bueno, en cualquier caso, hay que buscar la manera de que haya algún tipo de personaje así en las plazas, al entender, y cubrirse la nariz, por supuesto que sí. A ver, salimos un minuto con alguna cosa más de coronavirus. Hay mucha preocupación en Europa y de verdad por lo que se llama un rebrote. Porque vos ves, por ejemplo, España, que en el peor momento tuvo 8.000 casos. Hace una semana llegó a eso de vuelta. Después ya de meses que no había nada. Y ayer tenía 6.000 o 7.000. Vos ves Holanda, que está duplicando los casos que tenía en el peor momento la cantidad de muertos. Vos ves Francia, que tuvo 8.000 en el peor momento, ahora está en 10.000 casos. Eso todavía no se refleja en cantidad de fallecidos. Mucha gente está diciendo que la población de riesgo, como le pegó tan fuerte en esos países al principio, la población de riesgo y ya prácticamente está, gran parte ya murió, con lo cual esto ahora afecta a los jóvenes y eso no va a traer tanta mortalidad, pero otras personas dudan y creen que el otoño que se avecina, así como para nosotros se avecina la primavera, el otoño que se avecina en Europa va a ser duro de nuevo. Tal vez no tan duro, me parece que el sistema sanitario ya está fortalecido, no mucho más fuerte, pero que no cesa el ataque del coronavirus sobre sociedades que parecía que lo habían superado. A ver, hay dos temas que en la agenda informativa descollan, además de esto. Uno es Sergio Berni y otro es Falabella. Empecemos por Sergio Berni. Sergio Berni, que no para de hablar, es decir, es una nota tras otra que da. El domingo estuvo con Romina Mangel, el programa que Romina tiene en América 24, y habló de los organismos de derechos humanos. Y yo creo que desde que Macri dijo lo del curro de los derechos humanos, no escuchaba algo tan ofensivo para los organismos de derechos humanos de la Argentina. Escuchá lo que dijo Berni. Asuntos Internos es un lugar muy complicado, un lugar que
yo siempre se lo he ofrecido al sector de los derechos humanos. Asuntos internos de la bonaerense. Asuntos internos. Cuando yo asumí, asuntos internos de la policía se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar. Todos los de aquellos que hablé para que vengan a trabajar, y hablé personalmente y con nombre y apellido. Pero no puede ser por la historia que tiene la... tampoco quiero ponerme a defender. Si usted tiene, bueno, con más razón, si usted que habla como el sector de Berbisky, que hace un reproche a la conducta de la policía bonaerense, le dice, ustedes están convencidos que tienen un reproche contra... Bueno, vengan y corríjanlo. No se compromete, porque ese sector es puro bla bla. Cuando uno le dice, vengan, les doy asuntos internos para que desarrollen toda su teoría que escriben sobre la bonaerense, lo puedan poner en práctica, ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptó? Porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados. Bueno, ahí está la posición de Verdi sobre los organismos de derechos humanos. En un momento dijo, no les gusta laburar, puro bla bla, laburan 3 horas, se levantan a las 11 de la mañana y se van a dormir a las 2 de la tarde. Bueno, todo eso respecto a los organismos de derechos humanos. Un dato después de la declaración, varias horas al mediodía o la tercera ayer, salió un comunicado de respuesta de los organismos de derechos humanos, y Verdi hizo un periodo de disculpas por ofender la memoria histórica, la construcción de la democracia, bla 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 bla. Déjame decir una cosa que yo lo pienso antes de este episodio. A mí me parece que lo que pasa con Verdi va a pasar a ser una declaración sobre los organismos de derechos humanos. Es un problema un poco más grave, porque Verdi en principio se vio en el conflicto del otro día. El conflicto del otro día es un conflicto en el gobierno nacional interviene en la provincia de Buenos Aires para conseguir plata para atacar un conflicto con la policía, que se fue de mambo. Una persona que conduce una fuerza policial tiene que advertir que esto está por pasar y evitarlo. Y si está la policía de conseguir plata para evitarlo, evitar antes que pase. Es muy elemental saber uno quién está a cargo y por qué pasó lo que pasó. Porque policías que ganan poco hay en todo el país. Y sin embargo, los conflictos se frenaron en algunas provincias antes de que llegara a pasar lo que pasó con la bonaerense. Aquí había alguien que presume de saber todo lo que es Verdi, que además no apareció en ningún momento en la negociación. Reaparece después. Ahora, antes de eso, Verdi abandonó, bueno, de hecho, le pidió la renuncia a la mamá de un chico que desapareció después de haber sido demorado por la policía bonaerense. Verdi la abandonó completamente. Verdi todo el tiempo difundió la versión de la policía sobre ese hecho que estaba en discusión. Por ahí es cierto, por ahí no, pero se apresura en lugar de cobijar a la madre, encubre a la policía. Verdi fue el que destacó, defendió la decisión de un jubilado de matar a un delincuente que estaba desarmado y herido en el piso. Verdi es el que interrumpe un operativo de otra fuerza, de la federal, en un momento de la pandemia, cuando volvimos a abastecer a principios de julio, y frente a las cámaras humilla al comisario de la federal que estaba a cargo del operativo. O sea, ha hecho cualquier cosa, ha intervenido de manera completamente regular en operativos, postándose, filmándose con armas, manejando armas largas, cosa para la cual no está autorizado. De todo esto, uno por lo menos puede preguntarse si no se está incubando una tragedia. Entonces, lo que él dice en los organismos humanos es grave, es feo, es desagradable. Uno no puede estar de acuerdo con semejante burlote, es una barbaridad. Y está bien que se lo reprochen, pero ese no es el problema. El problema de Verdi es Verdi, no lo que dijo los organismos de derechos humanos, lo que piensa, y lo dice con absoluta franqueza. Yo no le dejo a Alberto Fernández, Mónica Conductora, Cristina Kirchner, ¿ustedes se acuerdan de todo eso? La pregunta que nosotros nos venimos haciendo hace rato, ¿qué hace ese tipo ahí? Es una pregunta que sigue estando como muy presente, y ojo, es la principal fuerza de seguridad del país, no digamos, por lo menos a nivel provincial, no es un cargo menor, es un cargo muy sensible. Yo realmente no me explico qué es lo que hace ahí, me parece que es un error grave de gestión de Cristina, que es la que lo puso, de Kicillof, que es el que deja que le pongan a Verdi, de Alberto Fernández, que no está peleando cada vez que le tocas a Alberto Fernández, lo defiende. No entendés qué es lo que pasa ahí, cuál es la dinámica que llega a este lugar. Antes de a la vela simplemente un tema que me parece, dos temas que me parecen importantes, de causas que se discutieron en la época que Cristina
era presidenta y que después se siguió discutiendo y que me parece que merecen alguna reflexión. Ayer mucha gente dentro de ámbitos oficiales difundía que Clarín había publicado una noticia donde decía que la Morsa, o sea, esa persona a la que se referían como la Morsa y que aparentemente tenía que ver con un triple crimen, no era Alberto Fernández, sino un agente de inteligencia de la CIDE. Entonces, en base a eso, muchos científicos vieron que la Morsa no era Alberto Fernández, no era Aníbal Fernández, y no solamente lo dijo mucha gente, sino que también lo dijo Alberto Fernández. Fíjense que cómo le acusaron injustamente a Aníbal Fernández de ese episodio. La verdad que a mí lo que me pareció siempre de ese episodio, pensé, lo dije en ese momento, es que no estaba demostrado para nada que él fuera la Morsa. Uno puede discutir la figura de Aníbal Fernández por otras cosas, pero no me parece que por eso Aníbal Fernández atribuye su derrota en la elección con María Eugenia Vidal a ese episodio. Eso es contrafáctico, a mí me parece que hubiera perdido de todas maneras, pero tiene todo el derecho a argumentar eso. Lo único que me parece que es interesante agregar es el audio que vas a escuchar ahora. Escuchemos primero a Aníbal Fernández cuando se refiere a lo que Alberto dice de él. Escucha. Me satisface, me pone muy contento, jamás le pediría semejante cosa, precisamente porque hace poquito me dijo una persona discutiendo sobre un tema que yo le dije al presidente a cosa, digo, pues estás loco, yo te voy a decir al presidente de semejante cosa, pero este amigo no, cuando se llega a esos lugares, no deja de ser tu amigo, pero es el presidente, primero por sobre todas las cosas, jamás le diría al presidente semejante estupidez. Bueno, en este caso jamás le pediría al presidente semejante cosa. Cuando lo vi me quedé impactado y se lo agradecí. Me pareció un gesto que tiene toda lógica, pero que no tenía por qué hacerlo y bueno, agradecido realmente de considerarlo porque el daño que hizo es muy grande y porque uno, bueno, de alguna manera necesita un masaje al ego cada tanto. Ahora está Aníbal Fernández. Lo que vas a escuchar ahora es un aviso de campaña del año 2015 de Felipe Solá y Daniel Arroyo. Felipe Solá es el actual canciller y Daniel Arroyo es el actual ministro de Desarrollo Social. En ese momento Solá era candidato a gobernador y competía con Aníbal Fernández. Y Arroyo, no sé si era candidato a vicegobernador o era candidato a diputado, y los dos hablaban así, escucha, de Aníbal Fernández, escucha. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Bueno, ahí está Felipe Solá y Daniel Arroyo haciendo campaña, dando por sentado que la Morsa o que había algún vínculo entre Aníbal Fernández y los sectores delictivos en la provincia de Buenos Aires. Son complejas las cosas, las trayectorias políticas, las idas y vueltas de cada uno. A ver, ahora sí nos metemos con el segundo tema que decía de las causas de previas al 2015 tiene que ver con la tragedia de Once. ¿Vieron cómo se hablan de operaciones periodísticas? Que muchas veces decir que eso es una operación por hacer. Hay una evidencia tan categórica de una operación periodística como hace rato yo no veía. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Marcos Córdoba, el motorman de la tragedia de Once, acordate la cantidad de muertos que hubo, heridos, lo que sufrió el país con eso, el debate que hubo, como todos los funcionarios, como todos los empresarios involucrados están condenados y todos están pidiendo prisión domiciliaria. Entonces cuando pide prisión domiciliaria Córdoba le mandan un peritaje. En el peritaje dice algo que dijo siempre, que dice que él desactivó el freno de hombre muerto, pero que activó todos los demás. Yo no tengo el peritaje conmigo. Y total, le dice exactamente esto. Eso lo dijo siempre, está condenado en parte por eso. El freno de hombre muerto no es un freno, el freno de hombre muerto es como una manijita que tiene que tener sostenida o presionada permanentemente el motorman, porque si la suelta, el sistema se da cuenta que se durmió. O sea, como tenés que hacer presión, en el momento que te dormiste, te desmayaste, te fuiste, soltás, se suelta el freno de hombre mano y frena el tren, porque es un aviso, es un disparador.
Los otros frenos son los frenos que tienen que andar, que eso sí los activó, y cuenta de que los activó. ¿Él por qué desactivó el freno de mando? Él dice, lo desactivamos porque era tan duro, andaba tan mal todo, que lo desactivase, entonces anda con los otros. Bueno, todo ese fragmentito, los abogados que ven en una pericia, no se están condenados todos, es un tema terminado, no fue evaluado, no dice, el Motorman reconoció que no frenó, que no es eso lo que reconoció, y se empieza a reproducir primero medio de Córdoba, y después se empieza a ver comunicado en la LON, que también es abogado de Cristina, sobre esto, y después un montón de gente en las redes, algunos medios que hoy lo publican de manera, por lo menos no chequeante, pero la militancia que hay para defender cualquier cosa, en función de la bandera política, se ven cómo rebotan los medios en las redes, porque vieron, se cae todo, al final el chofer, bueno, no, para que quieren que los sirigrianos o Jaime Schiavi, los debidos sean inocentes, tienen que comprar otro argumento, porque no tiene nada que ver con lo que dijo el chofer del tren, lo que registraron y reprodujeron que decía Marcos Córdoba en aquel momento. Bueno, ahora sí nos metemos en un tema tiene que ver con el ámbito empresario, que tiene que ver con Falabella. Ayer anunció la empresa chilena Falabella que se va del país y por supuesto que a uno le preocupa mucho, porque te preocupa mucho que cierre el restaurante de la Vuelta en tu Casa, y que vaya Falabella, y que se vaya Latam, y que quiebre Vicentín, y que de repente Marcos Galperín se radique en el exterior, y que de repente. Por supuesto empieza la discusión sobre las culpas. ¿Cuánta culpa esto tiene Macri, que hizo todo peor, porque todas estas empresas sufrieron mucho con Macri por la caída del consumo? ¿Cuánto problema tiene la pandemia, que hace que no se consuma nada? Entonces muchas empresas cierran o se van, y quitan medianos o grandes. ¿Cuánto tiene que ver la visión que tiene el gobierno respecto al empresariado? Si el gobierno hace algo para evitar que esto pase, y me gustaría escuchar a Jaime un poquito la historia, no solamente Falabella, sino el clima de que hay, no sé si el clima es el último que apague la luz, pero por momentos parece eso. Sí, el caso Falabella es un caso en un contexto de pandemia que ha puesto en revisión los negocios de las multinacionales en distintas partes del mundo, que con distintas herramientas, según cada economía, se han ido achicando, ajustando o en algunos casos cerrando parte o todas las operaciones. Argentina contribuye con una crisis previa que, cuando vos ves otros sectores, difícilmente se lo puedas achacar a los 9 meses de Alberto Fernández, más los 4 años de Mauricio Macri, que en muchos casos juegan fuerte, o incluso podés ir más atrás. Mira, hay un informe saliendo del caso Consumo, que ahora nos metemos en Falabella, del sector autopartista. Se pusieron a ver en la Cámara de Autopartistas desde el año 2009 hasta julio de este año cuántas empresas cerraron o se fueron del país. 47. Del sector autopartista, en Argentina tenés fábricas de autos que le van a comprar siempre a autopartistas, de acá o de Brasil o de algún lugar de la región. Bueno, con un gobierno de Cristina, con el segundo gobierno de Cristina, con el gobierno de Macri, con la pandemia y Alberto Fernández, en cada momento se fueron 47 empresas de un sector que más o menos tiene demanda asegurada. Entonces, esa mirada para mí me ayuda a sacarme la anteojera de decir esto es culpa de uno, esto es culpa de otro. Algo pasa con el funcionamiento de distintos mercados, cada uno con sus particularidades que hacen que la resolución de multinacionales, no sé, yo fui a la presentación hace 8 años de Axalta, que creo que es un desprendimiento que era de Bayer, que hacía las pinturas para los autos, y los tipos para las fábricas de autos que hacen autos acá siempre iban a tener demanda. Bueno, terminaron anunciando que en una readecuación de su negocio van a producir ahora desde Brasil, y los autos nosotros lo vamos a seguir haciendo, la pintura ahora va a venir de afuera. Bueno, eso te lo pongo como trasfondo. Vos podés mirar el mercado aerocomercial. El mercado aerocomercial tuvo una burbuja regulatoria de Macri y una burbuja ruinosa de macroeconomía de Macri, que fue costos disparados por devaluación y tarifas que se podían bajar al infinito. Bueno, eso hizo que vinieran 3-4 empresas y que ya se fueran casi todas. Norwegian, Air New Zealand, después otras que dejan de operar acá, Qatar Airways, Emirates, ahora se sumó Latam con la salida de los vuelos de cabotaje. Entonces vos podés decir, bueno, no, son todos capitalistas truchos que vienen a explotar a los trabajadores argentinos y se la están llevando en pala, pero de golpe se fueron o dejaron de operar. Hay muchos matices, pero estoy haciendo una especie de sector aerocomercial. Te pasó eso. El sector de consumo está en revisión en el mundo, porque el sector de consumo, tal como lo conocimos, grande superficie, la gente entrando con un changuito a llevarse todo, venía ya en reemplazo por la vía digital. Con la pandemia eso explotó.
Ahora vos me decís, Falabella en Argentina tuvo herramientas, porque a diferencia de lo que pudo haber pasado con el sector aerocomercial, Falabella tiene del otro lado al gremio del Sindicato de Empleados de Comercio, que dicho de manera agradable es de los sindicatos que más colabora con las empresas en Argentina. O sea que acá no le puedes decir, che, es el costo laboral, los sindicalistas que te matan, como se decía en el sector aerocomercial. Estaban los trabajadores de Falabella suspendidos y estaban cobrando en algunos casos el 75% por parte del acuerdo con el secretario, con el Sindicato de Empleados de Comercio. Eso estaba como situación latente. ¿Cómo lo leo yo y qué es lo que hay de información? Lo que ayer se anunció es Falabella más Sodimac más CMR, el negocio del grupo chileno acá era tiendas departamentales, o sea, tiendas como Falabella donde se venden un montón de cosas distintas, Sodimac, que vende materiales e industria de la construcción y de la construcción hogareña, y CMR, 300.000 clientes de negocio financiero, que es muy fuerte en Falabella, con una tarjeta. Ayer le dijo a un banco internacional, buscame un comprador porque yo de acá me voy. Y ya hoy cierro 4 tiendas, 2 de Sodimac, Villa Tesey y Malvinas Argentinas, y 2 de Falabella, Florida al 300 y Tortugas Open Mall, que quizás para los que andan por Panamericana es el local ese grande que dice Falabella al lado de una especie de redondel de vidrio que vos ves desde la Panamericana. Eso se cierra. Lo demás es, le ofrezco retiros voluntarios a los trabajadores. Yo ayer estuve hablando con algunos trabajadores para que no nos comiéramos únicamente el discurso de la empresa. Los trabajadores te dicen, mira, nos anunciaron que están cerrando y que van a seguir achicando. Nos decían que, por ejemplo, y después la empresa me lo desmintió, pero un gerente les dijo a sus empleados, no pudimos renovar el alquiler en dólares, lo que nos pedía en Florida al 300. Eso fue un discurso que a mí me consta que le dijeron a los empleados. Les desmintieron a los empleados, y esto me parece que más un truco de comunicación interna, que se vayan a ir del país, porque cuando vos consultás, contrataron un banco para que le busque un comprador, y eso es irte del país. Pero repito, vos me decís, se van por Alberto Fernández, se van por Macri, se van por, me parece, un contexto donde necesitan dólares para importar, porque mucho de lo que venden es importado, necesitan pocas restricciones para moverse en ese mercado, porque se mueven mucho con el comercio internacional, y son 2 cuestiones que Argentina no va a tener. Tienen muchas dudas sobre cómo se va a recuperar el consumo, y tienen un contexto donde el grupo Falabella perdió en el segundo trimestre más de 150 millones de dólares. Ese combo hace que miren, bueno, ¿a dónde me ajusta más el zapato? Costo, perspectiva de consumo y demanda de lo que necesito para funcionar, que son divisas. Bueno, ahí bajo la persiana. En el fondo te puede sumar el llamado clima de negocios. Yo siempre lo pongo en un segundo lugar porque creo que mandan los números, pero no es algo que pasa inadvertido. No, pero a ver, Jairo, yo tengo una pregunta a la inversa, porque sí, un gobierno asume en condiciones que el gobierno no elige, obviamente. Todo lo que vos contás en la historia de los últimos 10, 15 años de Argentina, de fracaso tras fracaso, de sectores que cierran, sectores que se van, de poco, el motivo, el permanente, no importa quién gobierne, con quién ideología, etcétera, muestra un problema del país. Entonces la pregunta en este caso es cuál es el enfoque del gobierno para evitarlo, si es el enfoque posible, porque el cirujano está agarrando al paciente enfermo, pero tiene que operar. Yo le voy a decir, bueno, perfecto, no es culpa de la enfermedad, pero ¿cómo está operando? Y entonces, por eso yo pongo un foco y decir, bueno, ¿está pensando el gobierno algo respecto de esto? ¿No le importa? ¿Le parece que en todo caso es inevitable la situación y hay que aguantar y después ver qué hacemos? ¿Qué enfoque tienen? Mira, la verdad que decir que no le importa me parece que no es así, pero me parece que esto excede a lo que el gobierno puede intervenir porque la decisión está tomada. Sí creo que el discurso de fondo es priorizar empresa local versus multinacional. Ayer, de hecho, el propio presidente lo dijo de una manera enrevesada, pero lo planteó, el discurso pro pequeña y mediana empresa versus multinacional. Hoy en el Congreso se trata un proyecto que evita ayudar a las multinacionales que tienen sede en paraísos fiscales, lo cual a uno le puede sonar correcto, pero es cierto que las multinacionales, que son las que operan en el mundo, como por ejemplo las del comercio y el retail, tienen sede en lugares donde se ahorran impuestos y que son paraísos fiscales, y eso es otra señal que para mí no define la cuestión, pero que arma el marco donde se define la situación. Y yo creo que hay un problema que excede al gobierno, y si vos querés me pongo un poco más profundo en esta definición. Argentina tiene un quilombo sobre cómo quiere relacionarse con el capital privado o con el capitalismo. O sea, cuando vos ves las encuestas que hacen los tipos que miden opinión pública, se privilegia la inversión pública por la inversión privada. Eso sí existe como trasfondo, y tal vez el gobierno responde a eso. Y el último... Lo que pasa es que está bien, pero a mí me parece que en una situación tan delicada debería haber
una actitud muy ofensiva de un gobierno vinculado sobre las empresas y viendo por qué podemos hacer, qué necesitas, cómo se para que no te vayas. Eso no significa necesariamente ni arrodillarse ni entregarse al capitalismo internacional, sino tener el registro elemental de que estás en un problema muy grave, realmente. Que por eso se me mencionaba, por ejemplo, Galperín cambiando el lugar donde vivir, por eso la Argentina, pero finalmente no es una discusión sobre. Yo se escuchaba una frase de Alberto Fernández que decía, bueno, la diferencia está entre los que producimos, el Estado articulando, los que se llevan la plata para ejecutar en el exterior, más allá de la chicara que la hacían, la famosa relación de Torquilla, tengo la plata en el exterior de Santa Cruz, más allá de eso, mucha de la gente que tiene la plata exterior es gente que retiró de sus empresas para cubrirse con las empresas contadas. Entonces, ¿cómo hacer para que los tipos que están ahorrando, no especulantes, sino defendiendo su riqueza como puedan, en condiciones inhóspitas, vuelvan a invertir, que no es algo que esté distinto? Entonces, lo que todo el tiempo pienso es, bueno, ¿y el gobierno cómo encara? Porque puede ser que no tenga nada para hacer, puede ser que tenga que combatir el capital internacional, puede ser que es el momento de luchar contra el imperialismo, o puede ser que es el momento de decir, bueno, hay que salir a seducir a las empresas de alguna manera para que se queden, porque son muchas fuentes de trabajo y es una visión de realismo el dueño del manejo. Por eso es la pregunta, no es que esté echando la culpa al gobierno, me pregunto qué hace, ¿entendés? Sí, yo creo que hace cosas para un lado y para el otro. Me parece que en algunos discursos está el mensaje que vos planteás de combatir al imperialismo, privilegiar cierta inversión sobre otra, pero también es cierto que cuando toma medidas pensando en lo que a él le puede generar dólares, está pensando en subsidiar la producción de gas de multinacionales argentinas en sociedad con multinacionales internacionales para que traten de producir en vaca muerta y ahorrarse dólares, y ahí va a poner plata el Estado. O sea que ahí hay una medida concreta que vos me decís es seguridad jurídica, es discurso seductor del capital, es algún tipo de guiño para que salgas en los rankings de seguridad jurídica del Banco Mundial. No, pero es cierto que cuando quiere darle señales concretas a un sector o incluso a una empresa para que ponga plata en un sector que le interesa, lo hace. Tal vez termina pagando un costo mucho más alto porque todo el marco era desestimulante. No sé, estoy pensando en la tremenda financiación que hizo o el pago de una deuda que le reconoció a Techín por la resolución 46 el año pasado. Bueno, Techín, que tiene sede en un paraíso fiscal como Luxemburgo, el gobierno le pagó 14.000 millones de pesos en plena pandemia. Al mismo tiempo le dice, yo no te voy a ayudar a vos en la pandemia porque tenés sede en Luxemburgo. Bueno, eso es parte del mismo gobierno que está diciendo, me paro de una manera frente al capital privado, pero pongo plata para estimular la inversión. No me parece que haya una respuesta unívoca por tratar de darte una respuesta a tu mirada de el gobierno, cómo se mueve. Creo que está con muchas contradicciones entre lo operativo, hay mucho trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo de tratar de que no se le vayan y de que inviertan, pero también queda preso en cierto debate político de las miradas más maniqueas, que era como se veían ayer en el discurso de Alberto. A ver, 2 o 3 cosas antes de darle pie a los números de Jairo. Debería el juez volver a declarar acusado de haber sido jefe de la sociedad ilícita Pablo Moyano, la sociedad ilícita de la Barra Brava Independiente, por el cual ya están procesados muchos de sus colaboradores y los jefes de la Barra Brava Independiente, y ya anunció, por lo menos en algunos tratativos, que no va a declarar de nuevo. Pablo Moyano se niega a declarar porque después de declaratoria tiene el procesamiento, la jueza que está a cargo le concede todo tipo de privilegios, porque lo que debería hacer ya es hacerlo ir a declarar por la fuerza pública, pero no se anima, entonces hay mucha relevancia. Pero bueno, Ernesto, quédate quieto, Ernesto, porque si vas caminando con el celular también te perdemos. A ver si me escuchan ahí. Ahí te escuchamos. Y decía como último tema que uno mira con mucha preocupación, y sobre todo porque tengo uno de mis hijos que me rompe mucho con eso, son los incendios en California. Hace rato Jaime pasaba un audio del gobernador de California que era desesperado y básicamente diciendo, basta discutir el cambio climático, estamos destruyendo todo, miren lo que está pasando. Y curiosamente Trump desmintiéndolo, igual que con la pandemia, diciendo esto es porque manejan mal los bosques los gobernadores de la zona. Ayer había una nota del New York Times sobre la que estoy Trump respecto de esto, que era increíble, es decir, taxativa. El calentamiento global no existe, hay que seguir trabajando como si nada. Es la misma actitud respecto al coronavirus, con los mismos efectos, pero bueno, es toda una ideología que se resume en este hombre que espero salga de la Casa Blanca después de las elecciones del próximo 3 de noviembre. A ver, es el momento de garantizar auspicia
los números de Feria Chacha, mientras esto pasa, nosotros vamos a tratar de organizarnos por la vía habitual, o por lo menos combinar cómo vamos a hacer el recreo de Tamara, Italia. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Y tenemos el especial presupuesto, 101,60 pesos el dólar promedio que se espera para el 2021, según el proyecto de presupuesto que va a ir hoy al Congreso. Hoy hay detalles, en principio, de la economía que ve el ministro Martín Guzmán para el año que viene. Está imaginando un rebote de la actividad económica del 5,5% después de una caída del 12% en este año, según sus previsiones. Una inflación del 28% para el año que viene, donde hay que firmar un déficit fiscal que ya adelantó, espera llevarlo al 4,5%, un déficit que estaría rondando la mitad de lo que es el déficit, la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta al cierre de este año, básicamente por la eliminación de las ayudas a los sectores en pandemia y por un dato que está todavía guardado bajo 7 llaves, que es cuánto van a subir las tarifas y por ende van a bajar los subsidios a los sectores de servicios públicos. También se espera, según el gobierno, el año que viene un 18% de aumento en la inversión y se espera un superávit comercial, una diferencia entre lo que se le vende al mundo y lo que se importa de unos 15.000 millones de dólares, es decir, dólares genuinos que habrá que ver hasta qué punto se lo llevan las empresas que necesiten seguir produciendo con insumos importados y también, de hecho, los ahorristas. A propósito, el gobierno calcula que el impuesto país, que parece que va a tener larga vida, el año que viene va a tener una recaudación que va a crecer un 82% respecto de la recaudación ya importante de este año. Todo esto, acordate que va a estar maridado con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y acordate que es Argentina, donde un proyecto de presupuesto puede durar un mes, puede durar una semana, como lo hemos visto tantas veces, Balma. Dos proyectos más va a haber de tono picante hoy que se empiezan a tratar en el Congreso de la Nación y que arrancan con el impulso del bloque oficialista. Llega finalmente el movimiento para el proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas de Máximo Kirchner y Carlos Heller, que empieza a discutirse hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Acordate que la idea es que lo paguen las fortunas desde los 200 millones de pesos con una alícuota creciente hasta los 3.000 millones de pesos de patrimonio. Están pensando que va a afectar a unas 12.000 personas y que va a tener una asignación específica, incluso además de vacunas e insumos médicos, va a haber algún porcentaje que va a ir destinado a las obras e inversiones que haga la ex Enarsa junto a YPF para la producción de gas. Balma, cerrá vos o habla con Tenenbaum, decime que algo funciona.